Presento a Martín, buen amigo y también implicado en la Coordinadora Nacional de Aliente, y es ornitólogo. Ha trabajado para la administración holandesa en asunto de la RN 2000, ¿no? Los efectos ecológicos de los parques eólicos marinos en el Mar del Norte y las plataformas de DFC Les Nostre Arrel. Y bueno, Martín, pues tú presentas y coordinas ya esta mesa. Gracias. ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, en primer lugar, agradecimientos habituales a todos los que han hecho posible estas jornadas y que, bueno, sin mucho más que decir ahora, la primera ponente de esta mesa, que se trata de impactos tanto de los renovables como posibles formas de remediar los impactos y de saber manejarlos por medio de ordenación territorial y por ahí. La primera ponente será Rosa Mas González, es bióloga, activista por los animales y miembro de la Coordinadora per la Ubicación Racional de las Energías Renovables, no sé si lo pronuncio bien en el idioma extranjero. Se trata de los daños de los polígonos industriales, fotovoltaicos y eólicos sobre el ecosistema mediterráneo. Le doy la palabra a Rosa. Hola, buenos días. Gracias a todos quienes habéis hecho posible estas jornadas. Yo voy a empezar hablando del impacto que causan las plantas. Vamos a hablar sobre todo de las plantas fotovoltaicas porque son las primeras que han venido al territorio valenciano, pero es perfectamente aplicable a las plantas eólicas también, incluso a otras instalaciones que están viniendo después, como las de biogás, etcétera, hidrógeno, tal. Digamos que sería el modelo macro, es lo que estamos poniendo aquí en cuestión. ¿No? Para pasar. Vale, esta gráfica, que es la que tenemos a la vista, esta gráfica es la que indica el consumo de energías a lo largo de los años. Como podemos ver, no hay ninguna sustitución de una energía por otra. Y esta gráfica es fundamental para entender la crítica que estamos haciendo desde la Coordinadora, desde Aliente y desde otras organizaciones. Aquí no hay una sustitución. El carbón no sustituyó a la biomasa, ni el petróleo al carbón, ni la energía nuclear a las anteriores. Lo que ha habido ha sido una adición. Y esta es justamente la diferencia que hay entre una transición y una especulación, que es lo que estamos denunciando aquí. Es decir, el consumo de carbón, de petróleo, crece a la vez que aparecen las energías renovables y también o la energía nuclear. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que no estamos haciendo realmente transiciones, estamos ampliando modelos especulativos de negocio. De esa manera, unas energías se suman a las otras y el consumo es cada vez mayor. Hay que insistir mucho en que las palas no se fabrican con palas, en el caso de los aerogeneradores, ni las placas fotovoltaicas con placas fotovoltaicas. Se necesita petróleo, carbón, una serie de elementos que forman parte de los dispositivos, es decir, todo un mundo de extractivismo que no tiene nada que ver con una transición. No se está abandonando un modelo de energías fósiles, sino que simplemente se está sumando más posibilidades a un modelo ya existente, un modelo caduco y un modelo que nos ha traído a la situación actual. Esta coordinadora, nuestra, bien explicado Julio, nació como consecuencia del aluvión, en principio, de proyectos fotovoltaicos. De pronto empezamos a ver que en determinados pueblos aparecían empresas que creaban una planta, otra planta de gran tamaño y que además estaban afectando al territorio rural, sobre todo al suelo agrícola y forestal. Nadie duda de que debe haber una transición desde energías contaminantes a energías que lo sean menos, pero no se puede hacer manteniendo el despilfarro actual de recursos. Esa es la parte importante, que es lo que mostraba la gráfica anterior. No hay una transición porque no hay un descenso en la producción y en el consumo. No podemos hacer de ninguna manera enviar el mensaje de que podemos seguir igual que hemos seguido hasta ahora despilfarrando recursos y ahora lo hacíamos con petróleo, carbono, gas y ahora lo haremos con energías renovables y seguiremos exactamente igual, despilfarrando, malgastando agua. Las ciudades como una especie de agujeros negros en cuanto a tragar energía. Eso no puede ser, eso es insostenible
ni desde el punto de vista técnico, ni mucho menos desde el punto de vista ético. No olvidemos que todos estos elementos que forman parte de las instalaciones salen normalmente de países a los que estamos expoliando los recursos. Entonces, también es un momento, a lo mejor, importante para empezar a introducir la ética en estas ecuaciones de producción y de consumo, dejar tanto los números y mirar cuáles son las consecuencias reales a nivel social, a nivel ecológico, de lo que estamos haciendo. Entonces, ahora se habla de un escenario de crisis climática que ha causado la actividad humana, ¿vale? Eso lo tenemos ya claro. Pero es que entonces lo que no podemos hacer es seguir haciendo exactamente lo mismo, porque haciendo lo mismo, pues seguiremos igual. No hay ninguna diferencia. No, tiene que haber una transición que sea real, es decir, ajustarnos a los límites que nos impone el planeta y a partir de ahí veremos a ver qué es lo que podemos gastar y lo que no. No podemos seguir haciendo la vista gorda, o sea, mirando para otro lado, poniéndonos de perfil ante situaciones muy graves que se está causando no solo aquí en el territorio, sino en otros países a consecuencia de este extractivismo de materiales. Digamos que ahora mismo lo que está pasando aquí es que nos ha estallado en la cara lo mismo que hemos estado haciendo otros pueblos durante siglos. En otros pueblos hemos rapiñado el litio, hemos rapiñado el cobre, hemos rapiñado todo tipo de materiales y ahora lo que ocurre es que eso no es suficiente, es decir, el sur se extiende, el sur cada vez hay más sur y menos norte y ese sur está alcanzando ahora las zonas rurales del país valenciano. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Entonces, es el momento de pararnos, reflexionar, que a lo mejor si hubiéramos sido más solidarias con esos otros pueblos a los que hemos estado arrasando con sus recursos y robándoles durante siglos, pues a lo mejor ahora no estaríamos en la situación que estamos, pero como el pasado no lo podemos cambiar, vamos a ver si nos paramos en este punto y reflexionamos y decidimos que podemos funcionar de otra manera, teniendo en cuenta no solamente los beneficios económicos, sino también cuáles son las consecuencias de las actividades humanas que estamos realizando. Aquí tenemos también mucha tendencia a que hay aspectos que no se contemplan nunca, por ejemplo, pues el origen de los recursos que estamos utilizando o el destino de los residuos que después generamos. Todos esos procedimientos se eliminan, digamos que al principio y al final se obvian y nos quedamos en el medio de la producción de energía, necesitamos consumir no sé cuántos mil megavatios para mantener un modelo de vida que ya sabemos insostenible. Entonces, en estos momentos, no tiene ningún sentido pretender que se cambie petróleo por energía solar o por energía eólica, porque no tienen ni siquiera la misma eficacia y no tiene sentido que pretendamos que eso va a seguir funcionando como hasta ahora y vamos a seguir igual despilfarrando con placas y con molinos lo que antes hemos hecho con petróleo. Eso no tiene ningún sentido. Vale. Por tanto, tan importante como dejar de depender de energías contaminantes es proteger los ecosistemas. Estamos en una situación en la que estamos hablando de que debemos hacer una transición ecológica, las energías renovables, se nos enseñan imágenes de un verde prado con unas placas por ahí como si eso fuera pues una especie de paraíso. Pero eso tampoco funciona exactamente así, es decir, ahí tenemos unos ecosistemas que también es importante proteger. Lo que digamos que es, antes se ha hablado aquí de los objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos precisamente es proteger los ecosistemas, pero eso lo estamos olvidando una vez más. Estamos otra vez priorizando la producción de energía, la producción de recursos, el beneficio económico sobre la protección del ecosistema, que es fundamental. O sea, el ecosistema es la base de la vida, sin eso no tenemos nada, no tenemos recursos, no tenemos energía, no tenemos vida. Pero eso se está otra vez obviando en aras, digamos, de un interés superior que sería la producción de energía, en este caso de energía renovable. Y eso es lo que, una vez más, tenemos que intentar compaginar con la protección del ecosistema. Sabemos que justamente estamos superando límites planetarios que seguramente supongan ya un punto de no retorno, pues en cuanto a el último ha sido la acidificación de los océanos, hay otros que hemos superado ya, estamos en escenario de cambio climático, estamos sujetos a fenómenos climáticos extremos cada vez más evidentes, pero no estamos dándole la importancia que merece a la protección de los ecosistemas. Entonces sabemos que las actividades humanas, ninguna es inocua, todas nos van a generar un impacto, pero tenemos que hacer que ese impacto sea el mínimo posible. Y una vez más estamos utilizando la tecnología para maximizar esa producción de energía, en este caso, para maximizar las instalaciones, pero no para a la vez proteger el ecosistema y causar los daños. Digamos que en la economía que estamos practicando, esta economía capitalista, pero también las previas, lo que ha hecho ha sido siempre una especie de avance hacia adelante, no contemplar las ramificaciones, podríamos decir, de nuestro consumo, de las actividades que realizamos, sino que simplemente se ha visto la parte económica, la parte de beneficio, la parte de mejorar condiciones de vida. Pero siempre se ha hecho a costa o bien de condiciones de vida de otras personas en otros países o de los ecosistemas, de los animales que viven en ellos. Es decir, y todas esas pequeñas, ¿no?, que ahora mismo nos han explotado como una gravísima crisis, ha sido lo que hemos obviado siempre a lo largo de la historia y es lo que deberíamos empezar a pensar en cambiar.
Este es un paisaje típico mediterráneo. Esto es en Salinas, en Alicante, y es un paisaje típico, paisaje típico. Si lo vemos, como no tenemos una educación ambiental buena, es más bien mala, podemos pensar que este paisaje no tiene ningún valor, porque está pelado. No es un jardín bonito, no es un bosque, no tiene un lago que refleje montañas, pero este es nuestro paisaje mediterráneo. Y aquí hay unas formaciones vegetales, que es el matorral, que es la típica mediterránea, que es importantísima para el sostén de la vida. El matorral mediterráneo es refugio de animales, participa en el regular ciclo del agua, participa en el ciclo de los nutrientes, es decir, es el que de alguna manera está fijando el suelo para que no se pierda y está reteniendo allí pues toda la serie de nutrientes y de agua que son necesarias para la vida, controlar nuestros ciclos. De hecho, con la DANA hemos podido ver que en aquellos cultivos donde se han respetado las cubiertas vegetales, el daño no ha sido tan grande como en aquellos huertos que estaban labrados. Es decir, el suelo pelado es el que ha sufrido mayores daños. Y eso es porque le falta la cubierta vegetal. Pues nuestra cubierta vegetal es esta, es el matorral mediterráneo. Y es lo que debemos respetar. Es importante contar esto porque muchas veces cuando se hacen los proyectos fotovoltaicos, en los proyectos que presentan las empresas, lo que se hace es presentar estos paisajes como algo virrioso que no tiene valor, como una serie de matorrales que, bueno, si los quitas pues tampoco pasa nada. Bueno, pues sí que pasa y pasa mucho, porque esta es la vegetación que protege nuestro suelo que es la base de la vida para los animales, para los humanos y para los no humanos. Y que, insisto, es el que regula ciclos de nutrientes, el ciclo del agua, el que retiene el suelo. Con el paso de la DANA hemos visto también que aquellos territorios o aquellos espacios que estaban desprovistos de vegetación, la tierra ha sufrido el arrastre consecuente de las lluvias torrenciales. De hecho, uno de los problemas que se presentaron ha sido la densidad del agua que circulaba en las inundaciones. No era agua cristalina, era agua con barro. Prácticamente le faltaba un grado de viscosidad para aparecer el volcán de La Palma. Y eso ha sido porque la ausencia de vegetación hace que se arrastre la tierra que luego se pierde. Esa tierra que se pierde no se va a volver a recuperar. Entonces, esto es lo que debemos proteger. Por eso entendemos que estas plantas fotovoltaicos, en este caso también los eólicos, que han venido después, lo que hacen es, de alguna manera, sumar a una agresión más a las que ya suma el territorio, que podría ser por la agricultura de tipo industrial, la agricultura de monocultivo, la agricultura de la labranza, de los productos tóxicos, la ganadería en cualquiera de sus formas. Y ahora nos viene pues, estos impactos de los proyectos fotovoltaicos que siguen despreciando el territorio, siguen despreciando el suelo mediterráneo, siguen despreciando el matorral mediterráneo. Aquí tenemos otra imagen, pues es un poco más de lo mismo. Estos espacios, que son los nuestros típicos y que se consideran de escaso valor. Normalmente cuando se hace un proyecto de planta fotovoltaica, se supone que se tiene que analizar cuál va a ser el impacto. Y eso no solamente lo hace la empresa, la administración también lo hace. Y entonces se diferencian zonas, zona de alto valor ecológico, de bajo valor ecológico, pero claro, ahora nos tenemos que preguntar quién hace esa valoración y en base a qué. ¿Por qué un paisaje es de alto valor ecológico y otro no? Un paisaje de alto valor ecológico, en nuestro sentido, cualquiera lo es, porque son espacios de transición. Estos espacios, o los cultivos de secano, son los espacios que son la transición entre los cultivos de regadío y la montaña. Es decir, son espacios fundamentales para mantener la conectividad entre los ecosistemas. Entonces, avanzo rápido y solamente explicar. Los efectos son el movimiento de tierras para aplanar terreno, creación de vías para transportar placas, también, es decir, las placas no caen del cielo, hay que hacer toda una serie de vías para transportar todos estos materiales y llevarlos al polígono industrial, que no es una planta ni es un parque, es un polígono industrial. Entonces, todo esto ya ha comprometido la fertilidad del suelo, porque no solo arrastra el suelo, sino que además destruye la estratificación. Eso no se puede recuperar, no podemos pensar que esto es como quitar una sábana y luego volverla a extender, eso es una tontería, eso no tiene sentido y el daño que se causa es irreparable. Pérdida de hábitat para los animales y, sobre todo, yo quería señalar dos especies. La pérdida de hábitat es evidente. Implantación de infraestructuras, se pierde deterioro, hay ocupación de paisajes, fraccionamiento y desplazamiento de los individuos. Muchas veces estos espacios se califican como espacios A, B, C, D, según sean más o menos protegibles. Pero esto para los animales no tiene sentido. El animal no está allí como en una estación del metro que puede distinguir una zona de la otra. Ellos se desplazan y se encuentran con toda esta serie de barreras que les limitan. Había puesto dos especies. Una es la ganga, que además en una de las revistas de Quercus, hecha por personas que participan también en el ambiente, se da la primera extinción local de una ave esteparia, que es en el campo de Tabernas y de la ganga ortiga. Este animal ha desaparecido. Es decir, no hay una convivencia posible entre plantas fotovoltaicas y aves esteparias, cuyas poblaciones van disminuyendo. La otra son los murciélagos. Se produce una gran mortalidad en los eólicos entre murciélagos y aves, pero también se está viendo que en las plantas fotovoltaicas los murciélagos están desapareciendo, se están marchando. No se sabe exactamente por qué, pero ya está causando una afección a los
a los comportamientos de otros animales. Y faltan estudios que nos sigan explicando cuál es esa afección real que no sabemos, pero a la que deberíamos aplicar un principio de precaución. Entonces, los corredores ecológicos, como decía antes, pues pueden ser el matorral mediterráneo, los cultivos de secano, el tradicional algarrobo, el almendro, el olivo, que son los que conectan los espacios ecosistémicos, esa necesidad de continuidad que tiene que darse y justamente las infraestructuras humanas, como en este caso plantas fotovoltaicas o eólicas, lo destruyen. Zonas de cultivo que pueden, hemos hablado de la agricultura, de tóxicos y de monocultivos, pero que se puede cambiar y evolucionar hacia una agricultura ecológica que sea respetuosa con el medio y que funcione también como conector entre ecosistemas. Y luego, como alternativas, proponemos lo que ya hemos comentado, el decrecimiento y la ubicación razonable y solidaria en zonas urbanas o en zonas industriales, que para eso están. Y con esto he terminado. Por haberme ajustado al tiempo, más o menos. Bueno, el siguiente ponente es el Simo Farinos, que es catedrático de Geografía y especialista en ordenación territorial. La palabra te doy a ti. Estoy aquí. Vale. Buenos días, buen día, bienvenidos y muchas gracias a Aliente por darme la posibilidad de participar en estas jornadas. Mi intervención se va a concentrar en uno de los aspectos que se han comentado y se han introducido por parte ya de la primera mesa de presentación de las jornadas en relación con la ordenación del territorio. ¿Cuál es dónde está la has puesto? No la he puesto, se lo había enviado a Martín, no sé si... Bueno, mientras tratamos de incorporar la presentación, voy a estructurarla con el poco tiempo. Sé que, en fin, igual resulta un poco apretado, ¿no? Pero tenía 5 cuestiones que quería abordar, ¿no? La primera es un poco más genérica o contextual sobre el tema de cambio climático. Si quieres cuento yo lo mío y después... Vale, pues ánimo. Invertimos el orden. Hola, buenos días a todas y a todos. Soy Joaquín Martín. Martín me hubiera presentado. Soy profesor titular de Ciencia Política y de la Administración y he sido invitado por Aliente, a quien agradezco que me permita estar aquí, y por Luis, que se puso en contacto conmigo para ofrecerme esta ocasión. Entiendo que para explicar un caso muy concreto que responde a algunas de las preguntas que se han planteado aquí en la mesa inaugural, ¿no? Hay un gran problema entre las empresas de producción energética que tienen el capital, que llegan a los territorios, especialmente de lo que yo voy a hablar es de los territorios rurales, despoblados del interior, y ocupan el territorio con esas grandes plantaciones, ¿no? Fotovoltaicas o de otro tipo. Frente a eso, los territorios, las personas son impotentes, no pueden hacer nada, no tienen los medios. En la segunda intervención de Julio se ha explicado todas las dificultades que hay para oponerse a ello. Bueno, hay un caso particular aquí en la Comunidad Valenciana de un pueblo que se llama Aras de los Olmos, que hace aproximadamente 15 años, 3 lustros, decidió afrontar el problema de las energías y hacer una apuesta por las energías renovables de carácter sui generis. Esto empezó con ello en el 2013, en el 2017 hizo la publicación del proyecto, tuvo un gran impacto en los medios de comunicación, en las grandes cadenas de televisión. Y pese a las bondades del proyecto, debido a toda una serie de problemáticas burocráticas y también políticas, y el caso es que el proyecto está a punto de ponerse en marcha. Falta que Red Hidroeléctrica pase por allí y dé el visto bueno a un sistema que ya está aprobado, que funciona. Esperamos que sean los próximos meses y empiece a funcionar. Por tanto, es un proyecto que puede ser un modelo
replicable en otros territorios para conseguir que estos territorios rurales del interior puedan ser autosuficientes desde el punto de vista energético con energías renovables, ¿no? Porque ese es el objetivo del proyecto. Pero una de las cosas que se ha planteado también en la primera mesa inaugural es el problema del cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a eso? Normalmente las políticas de ordenación tienen mucho de top-down, de arriba a abajo, ¿no? Supongo que ahora el profesor Chimofani nos abundará en esa materia y en esa problemática, pero también está el camino de impulsar desde abajo, ¿no? Con políticas de gobernanza democrática, de participación pública y de innovación pública. De hecho, en muchos de los territorios rurales se han puesto en marcha este tipo de políticas. A finales del siglo pasado, instituciones internacionales fomentaron esto, hemos llegado a la madurez, hay muchos ejemplos que todo el mundo tendrá en la cabeza, que se está estudiando el rendimiento del mismo. Hay un estudio de Gaventa sobre 100 casos en 20 países diferentes que a mí me parece el más serio que hay ahora a nivel internacional, que dice que aproximadamente el 75% de los casos tienen éxito, el 25% no pueden superar los obstáculos de todo tipo que se producen. Digamos que hay un balance positivo a favor de gobernanza democrática desde abajo, como se está intentando en muchos de los municipios españoles. Hay muchos casos, no hace falta que mencione aquí porque tampoco tenemos tiempo. Pero en cualquier caso estamos hablando de unos territorios que tienes grandes problemas. Un compañero de aquí de la casa, Jorge Hermosilla, dice que son territorios problemáticos, contradictorios, dependientes y vulnerables. Y efectivamente es así. Se coge cualquier municipio menor de 500 habitantes y el problema es que no tiene sociedad civil, no tiene emprendimiento, no tiene dinamismo económico y social. Y ese es el círculo que hay que romper, ¿no? Y romper no a través de modelos dependientes de un capital externo, porque entonces no se sale del problema y llegamos a los problemas que tenemos en la actualidad, sino con modelos que impulsen ese modo de trabajar de abajo arriba. Pero aquí hay al menos 4 cosas que yo entiendo que son fundamentales para estos territorios. Primero, la institucionalización de la cooperación pública, y digo institucionalización de la cooperación pública, porque es verdad que hay muchos casos de gente bien intencionada, líderes que deciden impulsar procesos de emprendimiento, pero procesos que acaban durando lo que dura la energía de esta persona. Son tantas las trabas para estos territorios que al final ese impulso acaba decayendo, generando frustración que es más difícil todavía levantar. Esto solo es posible superarlo mediante la institucionalización de la cooperación. Hace falta alianzas hacia afuera, irremediable, nivel, o sea, gobierno multinivel, con diputaciones, con comunidades autónomas, con el Estado, con la Unión Europea y también con lo que nos rodea, con las universidades, fundamental, con la sociedad civil, con otros municipios o entes locales del mismo nivel, ¿no? En tercer lugar, hacen falta recursos humanos. En estos municipios no los hay. Bueno, es difícilmente soslayable esta cuestión. Es verdad que se acude a intentar traer gente de fuera, a los nómadas digitales ahora y demás, pero en cualquier caso una cuestión muy problemática. Ahora bien, en la mayoría de estos pueblos ahora existe una oportunidad de oro que si se aprovecha puede tener grandes réditos, y es que nos enfrentamos a una cohorte de edad que va de los 65 a los 75 años, que son descendientes de estos pueblos, que siguen ligados emotivamente a estos pueblos, porque mantienen casa, mantienen incluso algunas tierras, van en los periodos vacacionales, que tienen habilidades, conocimientos que la gente de allí no tiene y que pueden poner, por eso que salen todas las encuestas, el orgullo de identidad, que sigue marcando esa relación con los territorios, y eso, si se pone a trabajar, tiene una fuerza inmensa. Y finalmente hace falta la planificación estratégica y participada. Se ha mencionado aquí la necesidad de la participación, pero yo diría participación estratégica desde abajo y participada contando con todas y todos. Eso es lo que se hizo en Aras
de los Olmos y ha tenido éxito. Se montó una fundación, la Fundación El Olmo, que tiene una particularidad. En el patronato están todos los concejales, son 7 y en número igual, personas que descendiendo de allí están ligados emotivamente y quieren trabajar por el municipio. Profesionales liberales, funcionarios, profesores de universidad, empresarios, etc. Eso ya de por sí genera un incremento, ¿no?, del potencial en términos de recursos humanos para el desarrollo del municipio. Y esa fundación lo primero que hizo fue una planificación estratégica para el mismo. No voy a contar todo el proceso, pero los rendimientos son increíbles. Estamos hablando de un municipio, Aras de los Olmos, que tiene escasamente 300 habitantes, 300 y pico, no llega a 400, ¿no? Bueno, pues se ha convertido en un municipio proveedor de energías renovables. Veremos ahora, os explicaré con un poco de detalle el proyecto de convertirse en el primer municipio autoabastecido de toda España a través de energías renovables. En segundo lugar, es proveedor de servicios digitales. Ha montado un centro de innovación territorial, Ruraltec, que forma parte de la red que el Ministerio de Transición Ecológica está montando, uno por provincia. Se ha elegido precisamente a la Fundación El Olmo para la provincia de Valencia y está sirviendo, por ejemplo, sistema de wifi gratuita para los pueblos de alrededor, un sistema ahora se llama RUC Activa, antes era Rural Life, que es el tener el control de un montón de variables de las personas mayores de aquellos pueblos. Más de 380 personas mayores están controlados a través de sus constantes vitales, por decirlo de alguna forma, a través del móvil. Un sistema de Alexas con la colaboración de la Cruz Roja para personas que no pueden salir de sus casas. Se está ahora implementando un robot inbox para el reparto de medicamentos a estos mayores. Estamos hablando de palabras mayores en términos de digitalización para un pueblo de poco más de 300 habitantes. De servicios sociales, un centro para mayores que abarcará toda la comarca con la Generalitat. De servicios de formación y divulgación. Se ha creado un centro Big History, en la web bighistory.es lo podéis encontrar, que trabaja con la universidad, el fruto de un convenio de colaboración con la Universidad de Valencia, que fijaros hace mucha formación y sensibilización en materia medioambiental. También Gloria creo que hablaba de ello, y también en servicios de investigación y transferencia. Se ha montado la Estación Biológica Alto Turia, que es la segunda estación biológica de la provincia de Valencia. La primera es la de la Albufera, la segunda es esta del Alto Turia, en Aras de los Olmos, para los pueblos del interior de la comunidad. Bueno, esto ha tenido unos rendimientos, además, que se ven desde el punto de vista demográfico. Es verdad que no se ha crecido en población, pero se le ha dado la vuelta a la pirámide. Ahora hay una demografía allí saneada. En términos de inversiones ha pasado hace 15 años de unos 500.000 euros anuales a 3 millones en la actualidad anuales. Es decir, se han más que quintuplicado las inversiones que se están haciendo allí. Bueno, los hitos en el municipio se han multiplicado y sobre todo la gente se siente protagonista y está satisfecha porque han sido ellos los que han diseñado, han colaborado en esto. Bueno, y en materia energética, que es lo que nos trae aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es un proyecto fundamentalmente diseñado por profesores de la Universidad Politécnica y para el biogás de la Universidad de Valencia, junto con el apoyo de profesores de la Universidad de Valencia en lo que se refiere a los problemas jurídicos e institucionales. Un proyecto basado en 4 fuentes de energía, que también es pionero, yo diría, no solo en España, en Europa y en parte en el mundo, porque no se encuentran proyectos de producción de energía donde intervengan 4 fuentes de energía. Por ahí lo que más hay es de 3 fuentes de energía. Está basado
la idea inicial era pensar, allí había habido una microeléctrica a principios del siglo XX y entonces era establecer 2 piscinas de tal forma que con un aerogenerador se subía el agua a la de arriba, se dejaba caer, se generaba un flujo. El problema es qué pasa cuando no sopla el viento y entonces para eso se añadía una planta fotovoltaica y una planta de biogás. El proyecto ha evolucionado. En la actualidad la planta fotovoltaica es la base, ¿no?, del sistema y viene complementada sobre todo por el biogás para poder hacer frente a los picos de subida de la demanda o de bajada de la producción. También lo puede hacer eso el aerogenerador, ¿no?, generar acumulación, ¿no?, a través de... En realidad a través de la hidroeléctrica, ¿no?, subir el agua para tenerlo en la piscina de arriba y entonces dejarla caer en función de las necesidades del sistema. El equilibrio del sistema es fundamental, viene precedido por una política de digitalización de todos los contadores del municipio. El caso es que esto permitiría autoabastecer completamente al municipio, a todos los contadores de personas privadas y públicas del municipio durante los 365 días del año. En la actualidad está ya la planta fotovoltaica que solo ella, el 80% de las necesidades del consumo del municipio, lo resolvería. Siendo que además está calculado para máximos de demanda en verano, esto hace que como también se puede vender la energía sobrante, con esa se podría comprar aquella que haría falta para completar. Es decir, que en cuanto la red hidroeléctrica diga adelante y la Generalitat de la licencia definitiva, estaremos ya ante un municipio autoabastecido completamente de energía renovable. Pero el sistema además se complementa con un planteamiento de carácter fundamentalmente democrático. Se ha creado una comunidad de energías renovables constituida por 5 actores. El Ayuntamiento, la Fundación El Olmo, la Asociación de Consumidores, Vecinas y Vecinos Consumidores de Energía del municipio y 2 empresas pequeñas del municipio. Uno es el electricista del municipio y otro es el propietario de un pequeño hotel que hay allí, porque la ley lo marca así, ¿no? Fundamental que el Ayuntamiento, el Pleno, está presente allí. Por tanto, fuerza democrática, pero también es muy importante la fundación, que ya habéis visto cuál es su composición, pero es muy importante la asociación de vecinas y vecinos consumidores de energía, porque esto implica no solo una participación desde abajo de los propios consumidores, que se hacen corresponsables de la producción de la energía. Hay también en el municipio la empresa que distribuye la energía allí es municipal. Como hubo antiguamente una microeléctrica, los tendidos eléctricos eran del ayuntamiento y tenemos o vamos a tener, ¿no?, lo que es tanto la empresa de producción como la empresa de distribución de la energía en el municipio. Y os decía que los beneficios para los vecinos y vecinas están claros, ¿no?, tanto en términos de seguridad de suministro, porque hasta ahora Aras de los Olmos tenía el problema que era el último municipio de línea y entonces cualquier problema en la línea le afectaba. De hecho, ya estamos preparados para esto porque en el apagón masivo que hubo, sabéis que hubo 5 o 6 municipios en España que no sufrieron ese apagón. Uno fue Aras de los Olmos porque tiene un sistema de generador de energía precisamente para estos casos. Por tanto, primero, suministro de energía. Segundo, costes del consumo de energía también menores. Y desde luego eso, unos beneficios claros en relación a la posibilidad de emprendimiento, además de el empleo que supone tener una empresa de producción de energía propia, que supone empleos digamos, de calidad, ¿no?, con personas que necesariamente están formadas, lo que sirve también a ayudar. Se me había olvidado que el proyecto también sirve para la lucha contra un gran problema medioambiental que existe en estos pueblos, que es la producción de purines por las granjas estabularias, fundamentalmente
aceite de cerdo. En la planta de biogás va a hacer que se anule, ¿no?, el efecto negativo de este problema. Y bueno, básicamente he explicado el modelo, el por qué se ha podido conseguir, en qué consiste y bueno, lo único que puedo hacer es animar, ¿no?, a que modelos así sean replicados en otros territorios. Gracias. Gracias, Joaquín. Y ahora pasamos ya directo al original, al Ximo Farinos, que es profesor catedrático de Geografía con la especialidad de ordenación del territorio, más allá del business as usual, en las relaciones energía y territorio, el papel de ordenación del territorio. Muchas gracias, Martín. Bien, pues recuperando la palabra donde la habíamos dejado, aquí tienen un poco el esquema de mi intervención, tratando de concentrarme no en cuestiones tan, digamos, atractivas, puntuales, de buenos casos, experiencias, no de cómo se pueden hacer las cosas. Me interesa abundar sobre la necesidad de pensar en clave territorial, ¿no? Es decir, cómo podemos planificar y pensar antes de echar a correr hacia donde queremos ir y cómo poder ir preparando posibles soluciones, ¿no?, a lo que se nos viene encima con este cambio de modelo de producción, de economía se supone, y de inputs y digamos de volcados o digamos de residuos, de cómo poder tratarlos. Básicamente desde un análisis y contexto general a lo que es un diagnóstico de la situación respecto de la planificación o de los instrumentos de planificación territorial o cómo no existe una cierta o previa coordinación entre los diferentes instrumentos, ¿no? Aunque la ley permite determinadas cuestiones, esto muchas veces no se lleva a la práctica y vamos construyendo de una forma iterativa, digamos, cada uno de estos procesos, ¿no? Hay instrumentos y hay posibilidad de hacer cosas si uno quiere, porque regulación e instrumentación hay suficiente. A veces es un poco contradictoria y en exceso, ¿no? Pero la verdad es que llevamos un retraso aproximadamente de unos 15 años, porque allá por el 2008-2010 ya la Comisión Europea, a través de una serie de comunicaciones y directivas, recuerdo la Directiva Marco del Agua y luego la de Riesgo del 2007, ya animaba a que los municipios empezaran a pensar dónde podrían ir reservando suelo para la instalación de energías renovables para sustituir el modelo, digamos, del petróleo, ¿no? Esto no nos ha llegado hasta hace 4 días. Aquí en España no significa que hubiera gente pensando en esto desde hace ya bastante tiempo, como suele pasar en culturas o sociedades como la nuestra, ¿no? Bueno, una primera cuestión de contexto, ¿no? Está claro que la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto a partir de la pandemia, ¿no? Y después de la guerra de la guerra de Ucrania por la invasión de Rusia, y lanzó aquello que todos conocemos como el New Green Deal, ¿no? A partir de aquí se pusieron en marcha toda una serie de fondos, más que nunca en la historia de Europa. Hemos duplicado el esfuerzo de los fondos estructurales con los fondos de recuperación y resiliencia, con unas programaciones para conseguir determinados objetivos, ¿no? Entonces aquí en España tenemos en materia energética el tema del PNIEC, ¿no? Y una serie de inversiones que son muchos dineros para tratar de hacer cosas en esa modificación del modelo productivo. Ya se han hablado, digamos, de las posibilidades y de cómo se gestionan estos fondos y cómo llegan, ¿no? Y cómo de justa es esta transición energética, que en muchas ocasiones no lo es tanto o que responde a veces a intereses ya un poco marcados desde el punto de vista de lobbies y grupos de interés, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que se ha producido, y estos son los grandes números que la propia red eléctrica, ¿no?, viene manejando y publicando en sus informes anuales, pues hemos incrementado en un 36% la potencia instalada en renovables. Mi exposición se centra fundamentalmente en dos, que es la eólica y sobre todo las fotovoltaicas, que son las que más impacto están teniendo. Se quiere que el autoconsumo llegue hasta el 19% para el 2030. Hablar de autoconsumo es una cuestión complicada, ¿no?, porque en realidad no obedece a la lógica, digamos, de las grandes instalaciones para el gran consumo concentrado de producción, ¿no?, que es el mayoritario. Hemos multiplicado por 5,5 los consumidores y seguramente esto se va a ampliar si somos capaces, como se ha digamos, anunciado por parte del Ministerio del MITECO, de la propia ministra, hará unas semanas, ¿no?,
que quieren ampliar la red, ¿no? Sobre todo de media y baja, ¿no? Esto va a tener impactos muy importantes porque, claro, estamos esperando a que nos llegue la red eléctrica, ¿no? Claro, es que la red eléctrica es súper importante para definir exactamente dónde es posible localizar según qué cosas, ¿no? Entonces, hay dos mundos diferentes, ¿no? Que sería el gran consumo, fundamentalmente para la industria y la movilidad. No estoy hablando tan solo de de los puntos de recarga, para lo cual pues hay toda una política en marcha sobre esta cuestión en las ciudades y en las rutas, ¿no? Para los transportes pesados, pero sobre todo estoy hablando del tren de alta velocidad o las catenarias, ¿no? Que es donde se consume gran parte de la electricidad y que la red eléctrica pues tiene que abastecer a estos consumos y a otros que vendrán, que seguramente mucho tienen que ver con el tema de las centrales de datos que ya ha comentado Rosa u otros, ¿no? Todo esto genera una serie de cuestiones de gran importancia, ¿no? Consumiremos mucho suelo, de hecho ya se está consumiendo mucho suelo, se consumirá más suelo incluso entre el 1 y el 2% si la red, la capilaridad de la red eléctrica se va difundiendo en los municipios para tratar de abastecer a estas nuevas demandas y consumos que deberán ser locales. Es muy complicado verter, digamos, de la gran producción en alta tensión para el autoconsumo, aunque la planta esté instalada en un determinado municipio, ¿no? Es decir, el sistema funciona de una forma un poco diferente, ¿no? Entonces, el autoconsumo o la generación autónoma, autóctona, ¿no? Sobre todo las comunidades energéticas, como se acaban de citar, tienen un componente seguramente de gran interés y es lo que habría que potenciar porque van en la línea de esa transición energética justa, ¿no? No voy a entrar en comentar o ampliar, esto lo podemos hacer si quieren para discutir algunos de los gráficos que utilizaba Rosa en su primera presentación. Es cierto, ¿no?, que el consumo de energía va aumentando, es cierto que con las renovables no hay suficiente para alimentar las bocas que están pidiendo energía porque cada vez pedimos más energía, los móviles, esto, lo otro, lo demás para allá, las centrales de datos, las nubes, en fin, los drives, en fin, estas cosas, ¿no? Bueno, se estima, ¿no? Algunos de los informes que están haciendo algunas entidades, creo que la gráfica que mostraba era de una de estas, ¿no? De origen noruego, si no recuerdo mal, están pronosticando, ¿no?, que seguramente el consumo va a seguir creciendo de forma creciente hasta el 2030. Se espera que entre el 2030 y el 2050 probablemente la mejora de la productividad acabe por reducir las necesidades, ¿no?, y también la mayor eficiencia, ¿no?, en los procesos productivos. Pero estos son futuribles, ¿no? En este momento lo que hay es lo que tenemos, ¿no? Algunos datos que voy a pasar de forma muy rápida. Quiero tan solo que observen cómo las eólicas se han mantenido más o menos estables a lo largo del tiempo. Digamos que España era una de las principales hacedoras, ¿no?, de esta industria de eólicos, ¿no?, y de generadores y de palas, ¿no?, y de toda esta tecnología que hemos ido exportando a otros países. Más rápida ha sido la proliferación de las energías fotovoltaicas, las solares, ¿no?, es decir, lo que sería de los paneles solares, que ha ido increciendo de una forma bastante rápida y que realmente ha significado un impacto territorial muy importante porque consumen mucho suelo, seguramente no tanto como podríamos sospechar, ¿no? Algunos dicen pues un 7 por 1000 de la SAU, ¿no? Es decir, esto, pero va a afectar, la cuestión es dónde se colocan, ¿no?, y qué impacto tiene sobre determinados paisajes, sobre determinadas comunidades de práctica, sobre determinados intereses, denominaciones de origen, paisajes culturales, etcétera, ¿no? Entonces esta es la cuestión. No importa tanto, a mi modo de ver, la superficie, con ser importante, sino realmente dónde se localiza y cuál es el impacto, cuál es el nivel de impacto y cómo se puede generar, cómo se puede, digamos, moderar o cómo se puede modular, ¿no? Brocha gorda, es decir, aquí tendríamos una distribución entre la eólica y la solar. Lógicamente, las eólicas en las zonas más montañosas, más repartida en la parte norte, la solar más concentrada en los aspectos más de depresiones o de llanuras o en la parte sur, ¿no? Con todo, no somos el país que, teniendo más horas de sol y más calor y más no sé qué, somos los principales productores de energía eólica, ¿no? En Alemania ya llevan desarrollando desde hace tiempo este tipo de energía y lo hacen con un criterio también bastante interesante que tal vez pudiéramos mirar. En distribución geográfica, clarísimamente, ¿no? Es decir, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón vienen a ser las comunidades autónomas que recogen la mayor parte de esta nueva instalación fotovoltaica. Además, en un proceso en el que nuestras leyes de ordenación del territorio no están preparadas.
porque ni las urbanísticas, quiero decir, porque al final resulta que todo aquello que no esté prohibido expresamente en las leyes o en los planes se puede instalar. Claro, nadie tenía ni remota idea de que eran esto de los paneles solares. Esto de repente llega, decía una colega directora general, es que es como un ovni que te llega y que aterriza y que no tienes ningún mecanismo legal para saber cómo gestionarlo, porque legalmente se pueden instalar porque no está prohibido expresamente por la ley, ¿no? Es aquí donde empiezan toda una serie de consideraciones que uno tiene que empezar a hacer y a pensar, ¿no? Tenemos instrumentos y tenemos vías, y ya se han comentado algunas de forma un poco reactivas, ¿no? O en contra de, ¿no? Sí, muy bien. La directiva europea, hay dos grandes directivas, aunque he citado una del 2007, pero las dos que se refieren al tema de la zonificación, de la promoción de lo que es las renovables y su ubicación geográfica, especialmente la Red 3, es de reciente aparición, del 2023. A partir de aquí hay en diferentes niveles competenciales, como ustedes saben, el Ministerio, las comunidades autónomas y los municipios o ayuntamientos. De momento el MITECO ya ha lanzado, digamos, unas áreas de sensibilidad ambiental para poder definir exactamente dónde colocar fotovoltaicas. Las comunidades autónomas esto no lo tienen hecho. Sí que tienen algunos planes eólicos desde el año 2008 o anteriores, ¿no? Donde sí que tienen mapas, ¿no? Mapas eólicos en función de la aptitud, la capacidad, ¿no? O el impacto, con unos planes territoriales sectoriales eólicos bastante bien definidos, con diferentes tipos de, digamos, de características, naturalezas y posibilidades. Muy restrictivos en el caso catalán, más permisivos a lo mejor en otros casos castellanos o gallegos, ¿no? Pero no vamos a entrar aquí. Vamos a desarrollar de forma telegráfica qué es lo que se plantea a día de hoy. Es cierto que tenemos una directiva, tenemos unos planes nacionales para poder recibir una serie de fondos de inversión del New Green Deal, ¿no? Y el Next Generation y los fondos de recuperación, resiliencia, etcétera. Necesitamos un plan nacional, el PINIEC, y a partir de aquí debemos establecer unos criterios donde poder instalar esto, ¿no? Yo creo que aquí, digamos, hay una cierta disonancia o descoordinación entre las diferentes administraciones, además agravada por el hecho de que en función del tipo de instalaciones y su capacidad, cuando hablamos de fotovoltaicas, si es mayor o menor a 50 megavatios, la evaluación ambiental depende de una administración o de otra, ¿vale? Ya es difícil desde el punto de vista de la ordenación coordinarse con los informes sectoriales cuando haces planes de ordenación del territorio, cuando se produce esta, digamos, mezcolanza, porque, como ahora les comentaré, la instalación de las nuevas instalaciones o plantas fotovoltaicas especialmente no se hacen de una forma planificada, sino que tienen el formato de licencias puntuales de proyectos que se tramitan habitualmente por un departamento sectorial que no es el de ordenación del territorio, como es el de industria y energía habitualmente en las comunidades autónomas, ¿no? Que da diferentes tipos de permisos, ¿no? El arranque, ¿no? Para poder, después tienen que presentar el proyecto y tienen que pasar por el proceso de evaluación ambiental, ¿no? Y después la aprobación de acuerdo con los planes de ordenación del territorio, que no siempre han sido declarados explícitamente, y los planes urbanísticos, que sí lo están, porque la ordenación del territorio no es necesario hacer planes en este bendito país, que debiera. Pero los planes urbanísticos sí que son obligados, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene alguna figura de planeamiento urbanístico que puede utilizar en un sentido u en otro, y además tiene ciertas capacidades de modulación. Desde declarar, qué sé yo, pues espacios de interés X, ¿no? O una serie de procedimientos que pueden paralizar determinadas invasiones o ocupaciones de suelo, ¿no? Julio estaba comentando alguna de estas alternativas. Hay otras, ¿no? Que en Portugal se dan, nosotros en España no tenemos, pero que tal vez podríamos utilizar. Y es el tema de fijar unos coeficientes de saturación, ¿no? Un porcentaje X, ¿no? del suelo, que en su caso creo que es el 2%. Cuando se llega al 2%, en Portugal se puede paralizar digamos, el permiso de cada una de estas instalaciones, que acaban siendo como muy puntuales, ¿no? Es decir, es como un rosario, te van cayendo expedientes por parte de industria que llegan a los departamentos de ordenación del territorio, que están hasta aquí, ¿no? Para poder, porque no hay una plantilla, no es corregir un examen tipo test, ¿no? Porque tú no tienes la ley, tienes que ir, digamos, revisando cada uno de estos informes uno por uno, lo cual puede ser larguísimo, y los medios de comunicación, los medios
grupos de presión, etcétera, lo que tratan es de agilizar todos estos procesos, ¿no? ¿Tenemos algunos instrumentos que poder utilizar o podríamos utilizar? Sí, desde luego, ¿no? La elaboración de los planes territoriales sectoriales, muy poquitos en España, muy poquitos. Seguramente el referente en estos momentos que va avanzando un poco y que se va a aprobar dentro de poco será el plan del País Vasco, que también está liderado por Industria, aunque lo hace, también participa el Servicio Territorial de Ordenación del Territorio, y después aparecen toda una serie, una pléyade de instrumentos de carácter estratégico, ¿no? Que, como ustedes saben, pues tienen un carácter hasta cierto punto voluntarista, pero poco normativo, ¿eh? Entonces, aparecen una serie de figuras de planes estratégicos para decidir entre la comunidad qué es lo que se quiere hacer. Y aquí aparecen los PACES, es decir, que son planes estratégicos para poder desarrollar una propuesta, digamos, de equilibrio o de transición energética que module determinadas actividades y coeficientes, ¿no?, de gasto energético, donde se incluyen desde la rehabilitación, la movilidad sostenible, etcétera. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que tenemos muchos planes sectoriales que son, digamos, muy compartimentados. No tenemos una capacidad a día de hoy de subsumir o de ligar todos estos planes sectoriales para configurar una estrategia conjunta. Posiblemente las agendas urbanas o metropolitanas o urbano-rurales, los nuevos EDIL, podrían ser una opción. Los planes de ordenación del territorio podrían ser una opción, ¿no?, que nos podrían ayudar. Termino, sí. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones que uno podría plantear, ¿no? Necesitamos una cartografía oficial y vinculante, es decir, hay zonas donde se podría instalar y zonas donde no se puede instalar, ¿no? Y además ya saben que hacer cartografías es un problema, porque cada maestrillo y administración tiene su librillo y su método. Solo tienen que ver la zonificación de riesgo de inundación que tiene el Ministerio y la que tiene el Patricova, aquí en la Comunidad Valenciana. Habría que armonizar de una forma coherente, porque al final no es lo mismo trabajar a gran escala que a escala pequeña, ¿no? Esto es una cuestión de interés, de mejorar los SIG. Revisar las relaciones públicos, la coordinación institucional, pero también de la población, como decía Joaquín, mejorar la gobernanza. Yo creo que hace falta hacernos mirar, ¿no?, que no hace falta más legislación y más conflictiva, sino ir a lo básico, muy, muy sencillo, y sobre todo cumplir lo que está escrito, ¿eh? Esto es una cuestión importantísima a mi modo de ver. Y desde el punto de vista del operativo, se ha comentado que muchas veces existe mayor demanda artificial o inflada, de instalación de proyectos para lo que después se puede hacer, ¿no?, o lo que se va a hacer. Traficamos con derechos de instalación que no responden a veces con la necesidad efectiva de proyectos bien maduros para poder instalarse de acuerdo con una lógica. Hay buenos ejemplos, ¿no? El de Joaquín es uno, hay pocos, ¿no? Pero no sé si se había citado Talayuela, ¿no?, en Cáceres, ¿no? Es decir, que vienen de empresas que no son españolas, que no viven del negocio de la especulación, sino que viven del negocio de la energía limpia, ¿no? Es decir, escocesas, alemanas, noruegas, ¿no?, que realmente se están instalando. En el caso de Talayuela es una iniciativa que llevaba el Banco Europeo de Inversiones, el Deutsche Bank y, en fin, la empresa correspondiente. Quiero decir que es posible encontrar algunas alternativas que dejen de obedecer a la lógica especulativa de generar plusvalías a través de la proliferación de derechos, que son con lo que se trafica para tratar de instalar proyectos, muchos de los cuales no tienen viabilidad. Es decir, si es que algunos ya se están retirando. Esta es la cuestión, ¿no? La cuestión al final es cómo poder colocar todo esto con una base racional, con unos instrumentos de los que ya podríamos utilizar, ¿no?, y una regulación. Y hay una cuestión adicional que también me gustaría plantear. No solo nos interesa saber lo que hay, dónde ponerlo, ¿no?, y cómo evitar los efectos negativos, que eso a través de las evaluaciones de impacto se puede generar y procedimientos administrativos pueden haber, pero ahí queda pendiente otra cuestión, ¿no?, y son los efectos de la obsolescencia. Porque tú no puedes competir entre tener una hectárea de olivo, ¿no?, y tener una hectárea de paneles solares, ¿no? Sí, pero ¿y después qué? ¿No? ¿Y después qué? Es decir, ¿qué haces con toda la basura que te va a quedar en los campos cuando aquello deje de funcionar?
porque ahora podemos hacer, pues yo qué sé, agroenergía, ¿no? O ovejas, o apiculturas, o no sé qué, vale. Pero esto también debe formar parte de la ecuación. En resumidas cuentas, ¿no? Yo creo que es imposible evitar caminar hacia una soberanía energética en ese modelo de transición. No es recomendable hacerlo. Es decir, hay gente que le interesa el carbón y el petróleo porque lo tiene. Nosotros, por primera vez, tenemos un recurso que podríamos explotar de forma eficiente. La cuestión es cómo, ¿no? Y cómo nos dotamos de una coherencia por parte de las administraciones, ¿no? Y por parte de todos los sectores pensando en cómo tratar de vivir mejor. Esto es un poco la dimensión social, tal vez, de ordenación del territorio, que nos gustaría, como se decía, es necesario hacer la ordenación. Hagámosla. Bueno, gracias. Disculpa, Martín. Muchas gracias a todos los ponentes. Yo creo que sí que ha aportado, sobre todo esta última ponencia, mucho material para poder discutir. Supongo que primero quiero dirigirme a los asistentes aquí en la sala, a ver si hay preguntas que han surgido. Por favor, di su nombre y de dónde proviene, ¿vale? Sí, se oye, ¿no? Bien, mi nombre es Miguel Navarro, vengo de un pueblo de la comarca de Candeturia que se llama Casinos. La pregunta era para el profesor Joaquín, creo. Ha puesto el ejemplo de Aras de los Olmos, pueblo que conozco bastante bien y que, bueno, pues me parece muy correcto todo lo que ha planteado y un modelo a seguir. Quería una pregunta. De las plantas de biogás apenas he hablado. Pido perdón por extenderme un poco y porque justifico la pregunta. En el municipio de Llíria, en el término municipal de Llíria, van a instalar una planta de biogás que va a utilizar 200.000 toneladas de residuos. Lo tenemos ya, nos hemos enterado hace 3 semanas. Lo curioso es que el término de Llíria es un término muy extenso, casi rodeal de Casinos. Esta planta está lejos del municipio de Llíria, pero muy cerca de casinos y de urbanizaciones, concretamente algunas urbanizaciones a menos de 500 metros y terrenos arqueológicos. ¿Qué nos han contado? ¿Qué nos han vendido? Bueno, pues que en este modelo de transición energética hace falta, el biogás, el biometano concretamente es necesario. Lo curioso es que en la Ruta Valenciana del Biogás, por ejemplo, que es elaborado por la consellería correspondiente, ni Casinos ni Domeño tienen potencial de este tipo de residuos para alimentar estas plantas. Con lo cual, pues imagino que nos van a traer, primero con camiones, después quizá instalen granjas de purines, etcétera. Los residuos que se utilizan aquí, ustedes los conocen, pero bueno, desde estiércol de vaca, que es lo menos perjudicial, hasta Sandac 2, 3, incluso abren la posibilidad en la propia planta de utilizar otros residuos de códigos LER. Ustedes sabrán mejor lo que es esto. Bien, la pregunta, perdón por extenderme, es, en Aras de los Olmos, ¿está previsto utilizar solo los purines que se producen en el propio municipio o traen también de fuera, como parece que nos va a pasar a nosotros si no lo remediamos? ¿Vale? Y solo por terminar, estas empresas que nos traen estas plantas y que nos las venden tan bonitas, los nombres Green Victor, Verdalia, pero si uno mira detrás, incluso nos ponen modelos de Alemania y de otros sitios, cuando lo que han hecho allí desde ya el siglo pasado es llevar las plantas de biometano a las explotaciones ganaderas de pequeño tamaño para utilizar esos gases, pero no al revés como nos van a hacer a nosotros, es decir, instalar la planta de biometano para después traer toda la suciedad a un lugar donde no está. Gracias por la atención. Muy buena reflexión. Vamos a ver, el caso de la planta de biogás de Aras es diferente a la planta que se va a establecer en Llíria simplemente por tamaño, ¿no? En el caso de Aras de los Olmos estamos hablando de una planta que en principio son 200 kilovatios, ¿no? Con lo cual se estima que porque así se ha establecido como objetivo del proyecto ser un proyecto completamente autosostenible, ¿no? En ese sentido, no haría falta recurrir a
pues material, ¿no?, proveniente de otros territorios, ¿no? Yo aquí lo que técnicamente no te sé decir si se ha pensado únicamente en Aras de los Olmos o en la comarca, ¿no?, en los pueblos de alrededor, pero estamos hablando de una planta muy pequeña, ¿no? La planta de Liria plantea otros problemas y sobre todo plantea un problema fundamental. Si el capital viene de fuera, está al servicio de objetivos, como también se ha planteado, meramente económicos, de negocio, y no de resolver los problemas de la población del territorio, ¿no? Ahí claramente tienen que intervenir otros niveles, ¿no?, de planificación del territorio. El profesor Chimo Farinos lo ha estado explicando, ¿no? Tenemos un grave problema sobre todo, ¿no?, con el material que están generando estas nuevas tecnologías, por mucho que en principio sean energías verdes, energías renovables y demás. Hay que afrontar ese problema, obvio. Tengo aquí otra pregunta para Joaquín sobre la cooperativa de Aras de los Olmos. Si puede extenderse también a otros municipios de la comarca, a ese tipo de modelo de gobernanza, digamos. Vamos a ver, el modelo como tal es replicable en cualquier territorio a nivel local o a nivel comarcal. En lo que se plantea a la hora de institucionalizar la cooperación en un territorio, en un municipio, por ejemplo, es complementar un sistema de gobierno el que tenemos, el democrático, representativo, que es completamente necesario, es imprescindible, pero es insuficiente para según qué cosas. Y aquí es donde yo planteo el interés de institucionalizar la cooperación. En Aras lo hemos hecho con una fundación. Pero puede ser una cooperativa, también en las primeras intervenciones se ha hablado de la importancia de algunas cooperativas potentes para el territorio, o puede ser una sociedad limitada. Las posibilidades son distintas, pero sí que entiendo que es necesario institucionalizar esa cooperación, porque si no los esfuerzos acaban malográndose o en manos de otros terceros que aprovechan la debilidad de estos municipios. Y en concreto, en relación al caso de Aras, la Fundación El Olmo es verdad que nace en Aras de los Olmos para el desarrollo de Aras de los Olmos y resolver los problemas que hay allí, pero se constituye con ámbito territorial de comunidad autónoma, con lo cual esto es lo que está permitiendo que la Fundación El Olmo empiece a trabajar a nivel territorial, comarcal y provincial. He contado lo del Centro de Innovación Territorial Ruraltec, pactado, consensuado, conveniado con el Ministerio de Transición Ecológica y con la Diputación de Valencia, con ambas dos. Es para trabajar en la provincia, fundamentalmente en los territorios que sufren la despoblación del interior. Actualmente se está trabajando en Requena-Utiel y en la Serranía y el Rincón de Ademuz. Pero no solo eso, es de ámbito de comunidad autónoma. En Alicante, que todavía no tienen el Centro de Innovación Territorial, se han interesado porque sea la Fundación El Olmo la que también asuma ese papel en la provincia de Alicante. Es decir, digamos que estamos ante sistemas flexibles de intervención en el territorio desde lo público. La Fundación, repito, es de naturaleza pública, patronato, todos los concejales del municipio, tanto del gobierno como de la oposición, y en número igual personas que están comprometidas con el desarrollo del territorio. De acuerdo. Muchas gracias. Una pregunta y una respuesta bastante clara, ¿no? ¿Ha quedado claro? Hola, en relación a la pregunta que has hecho, el comentario sobre la planta de biogás de Liria, está claro que los objetivos por los que surgen la de Aras de los Olmos son totalmente distintos. La inmensa mayoría, desafortunadamente, son planteamientos parecidos al tuyo, que ayuntamientos o pueblos, el ayuntamiento no, sino la gente, los pobladores, que de repente les llega la noticia que viene una planta de biogás con todos los supuestos para bienes,
De hecho, una planta de biogás es un sistema eficaz para destrucción, eliminación de materia orgánica. Es eficaz, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero todo se desproporciona en base a la cantidad de lo que estás hablando. Es la primera vez que oigo, con lo que ha comentado Joaquín, de que hay una cooperativa, un pueblo que tiene la iniciativa, que está programado, tal, y es admirable y me alegro un montón, pero la inmensa mayoría es lo que tú estás contando. Entonces, una de las cosas que hace, tú ya lo has esbozado, es el efecto llamada para traer la materia prima al lado. Lo que no tenéis, que desafortunadamente tenemos otro, en Castilla-La Mancha estamos desbordados por plantas industriales, granjas industriales de cerdos, va a hacer el efecto llamada. También nos están llevando a nosotros los lodos de todo Levante. Quiere decir que planta de biogás sí, pero como la de Aras. La vuestra, te puedo hablar del caso concreto de un pueblo de la provincia de Albacete, Balsa de Bes, en el que una concejala en aquel entonces vio venir y no quería las granjas industriales, vio la planta de biogás y ahora, después de ser alcaldesa de ese mismo pueblo, 14 años después, no habla de lo que va a venir, sino de la experiencia de lo que ha habido. Y el tema os lo podéis imaginar. No se han hecho análisis en los suelos previos ni del digestato. Hay una diapositiva, una foto concreta que está con una muestra, el digestato en el suelo y una muestra para análisis bioquímicos y microbiológicos y tal, que se mandaron a la Junta de Comunidades hace más de 5 años y no ha habido respuesta. Quiere decir, se puso un número determinado de toneladas y un determinado tipo de productos, los códigos LER. Pues allí al final han acabado el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, donde Diego, se modificaron las toneladas y se modificaron los códigos LED, que al menos algunos figuran, porque luego están cayendo ahí cosas que ni siquiera están en el otro. O sea que yo os invitaría a que salierais a la calle y creo que es lo que más eficaz está surgiendo en todos los pueblos, aparte de las organizaciones que nos dan pautas y es de agradecer, que os tiréis a la calle. Gracias, Jesús, por tu intervención. ¿Alguna cosa más? Juan. Jesús nos ha presentado. Jesús Moratalla es neumólogo y colaborador de Aliente, y cada vez que lo hemos necesitado nos ha dado su charla y la verdad que nos está poniendo en antecedente de toda la problemática de salud con estas plantas. Bien, yo quería a la mesa, a Chimo, me ha parecido muy interesante también tu intervención del territorio. Sobre todo, estamos desordenando el territorio. Lo estamos viviendo en Andalucía con tantos planes a medida, pero sobre todo por el traje a medida que se está echando. Vamos, los ayuntamientos han visto una fuente de ingreso importante. Mi pueblo, Alcalá de Guadaira, a 15 kilómetros de Sevilla, pues el año pasado tuvo 5 millones de ingresos por tema de planta fotovoltaica, impuestos, y este año ha subido a 7 millones. Somos el número 1, después viene Jerez y después viene Carmona, en ocupación de superficie de planta fotovoltaica, ¿no? Y bueno, pues se están haciendo diabluras con el suelo para permitir todo esto, ¿no? En Andalucía se está haciendo un proyecto por parte de la Junta, que el otro día uno de los redactores estuvo en Madrid, el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz. No sé si aquí tenéis, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, algún plan general de todo el territorio de Valencia, de la Comunidad Valenciana, donde se quiere establecer los puntos pues que se puedan ubicar las distintas instalaciones de energía renovable, ¿no? Yo no sé si eso, el gobierno nuestro es del Partido Popular, va a ser muy crítico con lo que está aprobando el Partido Popular. No sé si allí en Andalucía ese proyecto que ha encargado ese plan
de ordenación que ha encargado el propio gobierno, si eso se va a llevar a la práctica o no, ¿eh? Entonces mi pregunta es, ¿tenéis algún plan de ordenación del territorio donde a nivel de comunidad donde se contemple todas estas instalaciones? Eso es un poco... Tenemos un documento, un plan, un instrumento regional, que aquí se llama Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que aunque tiene el nombre de estrategia es una directriz porque parte de esto es vinculante, ¿no? Y publicado en el BOE, por tanto es un plan más o menos al uso, ¿no? Aunque los nombres varían. Es del año 2011. Esto significa que es demasiado antiguo como para poder contemplar estas cuestiones de forma específica. Sí que es verdad que aparecen una serie de zonificaciones y zonas de preferente localización industrial en las zonas costeras, industriales o interiores rurales, que podrían ser homologables hasta cierto punto, pero no hay una revisión de esta estrategia que camine en un sentido de ofrecer una visión clara sobre las renovables, ¿no? Esto no sería problema, ya nos pasó con los eólicos y entonces se hizo un plan eólico de la Comunitat Valenciana que establecía unas zonificaciones bastante claras, muy metodológicamente bastante bien definidas, con zonas de aptitud, ¿no? Y de prohibición. Este es el mismo mecanismo que han utilizado el resto de comunidades autónomas, con más o menos acierto y con más o menos voluntad, ¿no? De implementación. Yo destacaría en las eólicas la experiencia de Cataluña, ¿no? Porque además exigía que cuando se planteaban las propuestas para la implantación de eólicas todo fuera por concurso público y transparente, ¿no? Lo cual pues supuso que el territorio, aparte de los conflictos que pudieran generarse, y en especial recuerdo un bendito país como es el Priorato, ¿no? Respecto de cómo surge toda una sociedad civil y todo un modelo, digamos, de patrimonio cultural, ¿no? Allí en aquella zona. Aquí en la Comunidad Valenciana esto, digamos, que no ha tenido un desarrollo en otro tipo de planes específicos de carácter subregional, que es donde precisamente sí que se podrían ir concretando las áreas donde se podrían instalar las nuevas energías, ¿no? No tenemos una actualización de la estrategia, sí hemos tenido algunas modificaciones por parte de algunos instrumentos que estaban en redacción, no son muchos, no tenemos un plan territorial sectorial de renovables, para entendernos, sí lo tenemos de eólica, no de fotovoltaicas. Lo que sí que tenemos fue una ley que ahora se ha cambiado, donde se establecían toda una serie de requisitos para donde no se podían instalar este tipo de instalaciones, ¿no? Con los cambios de gobierno suele ocurrir que las leyes que dictan unos vienen y se cambian por las que dictan otros. Pasa con ustedes con la lista, con la nueva ley, ¿no? De ordenación del territorio de Andalucía. Para eso se necesitan planes, para no tener que depender tanto de las leyes cambiantes de los gobernantes diferentes, ¿no? Bueno, perdona por haberte cortado. No, entiendo la necesidad de acortar, ¿no? Pero fundamentalmente la idea es los planes. Aquí tampoco es cierto lo que dice Martín, porque siempre hay mecanismos legales para tratar de desdecir lo que dice un plan. Tenemos aquí el caso en la Comunidad Valenciana que hay dos planes que están aprobados, que son el de la huerta y el plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral, que han modificado o que han dictado una norma superior que trata de limitar las cosas que vayan en contra. Por tanto, la decisión política es muy importante desde el punto de vista del modelo territorial que uno quiere implantar, ¿no? Entonces aquí vienen, perdonad que me extienda, ¿no? Pero si no tienes posibilidad de negociar a nivel de comunidad autónoma, porque los intereses son los que son, al final tienes que buscar otras administraciones en el momento en que se te abran espacios o ventanas de oportunidad, ¿no? El Miteco puede estar interesado en determinadas cosas, ¿vale? Que pueden ser más o menos discutibles o pueden servir más o menos. Yo creo que cuando nadie coge la pelota y corre, los municipios aquí están jugando un papel muy importante, ¿no? Porque al final tienen que autorizar en la implantación en su suelo. El suelo no urbanizable no puede ser gestionado por los ayuntamientos, eso es así por ley, ¿no? Es decir, eso es ordenación del territorio. Ahora bien, ¿no? Sí que pueden establecer una serie de requisitos como paisajes de interés o otro tipo de figuras que permiten, en cierta medida, restringir la declaración, ¿no? Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿tenemos algo parecido? No. ¿Se ha intentado tener algo parecido con un plan territorial sectorial de ordenación del territorio para las renovables fotovoltaicas? No.
¿Cuál es el mecanismo que se ha seguido hasta ahora? Básicamente la modalidad de aprobar por proyectos mediante los informes preceptivos, y eso colapsa las administraciones porque no hay suficiente personal. En la Dirección General de Urbanismo suele haber gente, porque es un negocio desde hace mucho tiempo. En la ordenación del territorio los equipos son bastante más limitados, con lo cual los servicios suelen colapsar, ¿no? Aunque trates de incrementar, porque al final no aplicas una corrección en plantilla de acuerdo con lo que dice la ley, sino que es un análisis uno por uno de cada uno de los expedientes que te llegan desde otro departamento que es industria, ¿no? Y que tú estás pinzado entre la autorización, el informe y la aprobación de instalación del proyecto con lo técnico. Entonces, yo creo que ahí seguramente pues nos sería importante empezar la casa por el cimiento. Es decir, tú no puedes dar autorización si previamente a lo mejor no has tenido un proyecto muy bien estudiado, previamente negociado con los actores territoriales, y ver hasta qué punto puedes colocar este proyecto o no. Esto no pasa siempre, sino que es lo contrario. Es decir, tú licitas. Es un poco como el tema que se está comentando de los negocios o la especulación de los derechos de uso, ¿no? Es decir, y esto nosotros tendemos a replicar el modelo de donde venimos, ¿no? Es decir, es el derecho de transformación. Pasa lo mismo con una planta regeneradora de residuos que querían poner en el País Vasco en lugar de la recogida selectiva, como puede pasar en el tema de las macrocentrales de biogás, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por caminar en la ruptura de ese modelo, cosa que no es fácil. Rosa quería decir algo sobre este tema también. Sí. El problema de los modelos territoriales es que están supeditados a la legislación. Lo que hemos visto en la coordinadora es que cada vez que hemos logrado de alguna manera pues impedir que se instaurara alguno de los polígonos industriales, la legislación ha ido cambiando para facilitar esas implantaciones. Ha habido rebajas en las exigencias ambientales, ha habido toda una serie de modificaciones. De hecho, la última fue lo que hemos dado en llamar el decreto motosierra, por entender que ya de alguna manera elimina requisitos legales, requisitos ambientales sobre todo, para facilitar la implantación de los polígonos industriales, tanto en este caso fotovoltaicos, pero también los eólicos. Hay un modelo que se llama ZAR, que es lo que se conoce como zona de aceleración de renovables. Hace unos días se hicieron unas jornadas, es del mundo empresarial, pero bueno, yo me apunté para ver lo que decían. Bueno, pues esto consiste en que de alguna manera se delimiten zonas donde se pueden acelerar las renovables, pero las empresas se temen que esto sea algo restrictivo, es decir, que se delimiten una serie de zonas y entonces ya no pueden desarrollarse donde les dé la gana, sino solamente en esas zonas previamente establecidas. Entonces, como esto no les parece bien, no les ha gustado, se han inventado una fórmula que se llama el interés público superior. Normalmente cualquier estructura que se implanta, el problema que tiene cuando se hacen alegaciones o cuando se hacen recursos de alzada, incluso cuando se va a contenciosos, es que pueden resultar de interés público, porque claro, eso hace que las protecciones desaparezcan. Eso es así, vamos arrastrando de las fiebres pantaneras, es decir, cuando hay una estructura que se puede considerar de interés público, una carretera, un vertedero de residuos nucleares o un hospital, no hay legislación que valga, porque eso, digamos, que está por encima de restricciones. Bueno, pues ahora estas zonas de aceleración de renovables han dado un paso más y lo que sugieren y lo que están exigiendo a las administraciones es que se declare la instalación de polígonos industriales fotovoltaicos y eólicos como estructuras de interés público superior. Y esto lo que quiere decir es que cuando haya una confrontación o una confluencia de varios intereses públicos, predomina el de la industria. Es decir, ellos sí que están haciendo, digamos, un trabajo en el sentido de que la legislación les vaya limitando. Es decir, la legislación puede hacer lo que quiera, pero que siempre haya una figura que en un momento dado a ellos les posibilite eliminar esa legislación e ignorarla, como sería el interés público superior. Yo pienso que eso no es del todo verdad, porque hay unas legislaciones europeas de protección y restauración de naturaleza que dicen que todas las especies y hábitats tienen que mantenerse en un estado favorable en plan nacional en todos los Estados miembros. O sea que en estos casos ni un interés superior puede ser adulterado así tranquilamente, sin preocupación, porque entonces tiene que buscarse alternativas primero. Luego se tiene que buscar que esos alternativos son viables o no viables,
Y si no son viables las alternativas y el interés superior está demostrado que tiene que ser allí precisamente, etcétera, etcétera, entonces si se realiza medidas compensatorias, pero se realizan de verdad y que funcionen. Es que ese es el problema. Sí, ya, pero es entonces que se pueda ejecutar el proyecto. Si no, no se puede ni ejecutar, ni cuando hay razones de interés superior. Y eso no se cumple nunca en España, jamás. Es lo que estamos denunciando. Pues eso, pero esa ley es de España, lo interpretan mal. Claro. Estamos de acuerdo. ¿Hay más preguntas en la sala? Vale. Uy, no va. Ah, sí, vale. Bueno, era un poco rápido, no es una pregunta más, sino que una pequeña intervención. Yo soy Ángela, vengo Periferias, porque lo han comentado varias veces, pues nuestro nombre. Somos una ONG, entre muchas comillas, que pues damos como apoyo desde hace años a la UBI Racional. Un poco, pues, ¿por qué no? Porque al final somos una organización de cooperación internacional y lo que entendemos nosotros que es cooperación internacional es como poner encuentros, ¿no? O poner sobre la mesa problemas que existen en todo el mundo. En este caso, justamente en el tema del tema de las energías y todo eso lo relacionamos con un proyecto, con la gente, en este caso de Guatemala, que son mis compañeros que me acompañan hoy. Y bueno, pues lo quería comentar porque Rosa lo ha dicho, ¿no? En plan, ha dicho, nos están haciendo lo que nosotros hemos hecho en un momento, como que el sur se expande, ¿no? Y es lo que está pasando en Guatemala, ¿no? Al final, de donde vienen mis compañeros, ¿no? Vienen de zonas también rurales que, se implantan allí grandes macroeléctricas, ¿no? Justamente en Guatemala son empresas que están relacionadas con un empresario de aquí, de España, ¿vale? Entonces, pues como que ellos, el modelo que nosotros gestionamos con Madreselva, que es la organización de allá Guatemala, son modelos de, pues, como parecidos a comunidades energéticas, ¿no? De acá. Y bueno, era pues para eso, para que puedan como abastecer energéticamente a las comunidades, porque es eso, son grandes empresas que van a la selva, literal, a meter allí, en este caso a extraer lo que son los ríos, ¿no? El agua de los ríos, y no les llega electricidad a estas zonas. Entonces, bueno, pues era como lo ha comentado Rosa, pues para explicar quién éramos Periferias y por qué apoyábamos esto y que ya no es un problema a nivel nacional, ¿no? Sino a nivel mundial. Y nada, pues eso, gracias. Buenos días, muchas gracias. Lo que has comentado es que nos están utilizando como territorios de sacrificio, directamente, y en concreto lo que más a las zonas rurales. Y están generando la mayor destrucción medioambiental de la historia de este país. Y hay que decirlo así bien alto para que entendamos un poco que podemos estar de acuerdo en que hay que hacer las cosas bien, pero tal y como están haciendo, lo que están haciendo es lo contrario de lo que necesitamos. Para mí está habiendo, hay una convivencia total con las administraciones, todo tipo, me da igual el Estado que las comunidades autónomas, y además, como suelo decir en los coloquios, me da igual Juana que su hermana, o sea, actúan igual. Porque muchas veces está habiendo incluso captura de políticas públicas, pero me gusta mucho que se utiliza para la ordenación del territorio porque creo que es la clave de donde empieza todo esto, con una dejación de funciones intencionada. Y hablar en el 2025 de ordenación del territorio a mí me da, no sé si me reírme o llorar, porque ya no va a valer de nada, no va a servir de nada. ¿Qué van a ordenar cuando esté todo ya puesto por todos los lados? Que se van a reír gastando nuestros recursos para hacer una ordenación territorial que evitaron hacer para generar una alfombra roja y que las empresas pusiesen donde ellos quisiesen. Porque si el paquete de invierno hablaba de eficiencia y ahorro, y en la eficiencia estaba la generación distribuida. La generación distribuida no debería ser solo el autoconsumo y las comunidades energéticas. No, la generación distribuida también tenía que ir en las macroinstalaciones. Y yo no he visto en ningún sitio, ¿veis algún sitio donde hay un polígono industrial y cerca se coloque una infraestructura de producción de energía? No, el promotor prefiere ir a sacarle los ojos con 4 duros a la gente del medio rural que acercarse a un territorio, a un suelo industrial a plantear allí. Pero ¿eso por qué lo hace? Porque le han permitido,
por la falta de la dejación de funciones de una ordenación territorial. La ordenación territorial en España, el escudo que ha hecho el gobierno nacional es que tiene las competencias de las comunidades autónomas, como habéis comentado. Creo que he preguntado a la ChatGPT para no equivocarme. Solamente el País Vasco tiene ordenación territorial, solo. Los demás no. Todos dicen que ya están haciendo. Yo vengo de Aragón, de Teruel, y en la legislatura anterior la estaban haciendo y la escondieron en un cajón. Y ahora la van a volver a hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ustedes no han hecho ordenación para que nos destruyan lo que quieran. Pero es que incluso el Estado tiene unos mapas orientativos para las empresas, tanto para la eólica como la fotovoltaica. Y las empresas no le hacen ni caso. El caso más flagrante de España sería el Maestrazgo, una zona altamente protegida, totalmente excluida para poner renovables y plantear ahí el proyecto eólico más grande de España. Y el MITECO tiene que evaluar la evaluación ambiental. Sería fácil, ¿no? Si entonces te presentan un proyecto donde tú dices que no debe haber, pues ¿qué le dices a la empresa? Váyase. Pues no, se lo apruebo. Entonces aquí ya no queda evidencia no solamente que haga una dejación de funciones, ordenación del territorio, sino que me río de vosotros y lo primero son las empresas, lo que haga falta. Y sí que estoy de acuerdo entonces al final que la única herramienta son los ayuntamientos con sus planes de ordenación urbana. Pero el problema que hay es que muchos pueblos chiquitines, que son donde están yendo, algunos no tienen ni siquiera plan de ordenación urbana, tienen las normas subsidiarias de la Diputación Provincial, con lo cual no pueden cambiar su plan de ordenación, su PGU, y encima el que lo tiene necesita unos dineros para intentar modificarlo. Un pequeño pueblo de 200, 300, 400 habitantes necesita un presupuesto para poder modificar su plan de ordenación urbana, y no lo tiene. ¿Sabéis lo que hacen las comunidades autónomas con las subvenciones que tienen para los ayuntamientos para que puedan modificar sus planes de ordenación urbana? Paralizarlas, para que no tengan dinero los ayuntamientos. Entonces, al final, para mí esto es importante. Y sobre todo quería plantear que, visto toda la dejación de funciones, ordenación del territorio, aunque no sea nada, aunque puede pasar de todo, había una directriz de la Unión Europea, que es el proceso de aceleración de renovables, en el que le exige al país que defina qué zonas son idóneas para la aceleración de renovables. Esto sería un peligro porque nos tocarían algunas zonas que no nos gustaría, ¿no? Pero eso también le está exigiendo Europa una ordenación a los países. ¿Y España qué hace? Pues lo mismo que con la directiva de comunidades energéticas, esconderla debajo de la mesa. Porque al final trabajan para quien trabajan por los poderes económicos y no para los ciudadanos ni los territorios. Yo no sé si esa ordenación que está Europa exigiéndole a estos países, como España, nos podría dar alguna solución o no. Pero lo que sí que deja en evidencia es que no van a ordenar a ningún precio y luego nos dirán que ordenarán cuando ya no haga falta. Primero voy a reaccionar yo porque tus palabras me salen del corazón más o menos. Lo que tenía preparado ya es una pregunta de qué utilidad tiene planificación y gobernanza correcta si los impactos ambientales y socioeconómicos ya son en parte irreversibles. Entonces, el día de hoy no creemos que ya hemos llegado a un punto de tal falta de planificación en este tema que ya será hora para una moratoria para cualquier nuevo proyecto de macrorenovables hasta que se haya evaluado todos los proyectos existentes con respecto a todos los impactos que ha tenido ya y que está teniendo. Eso es más o menos lo que tenía apuntado ya y tenía planificado de preguntar de todas maneras. O sea, gracias Ernesto por esta intervención. Y ahora te doy la palabra a ti, Chimo. Creo que, bueno, no sé cómo tratar de ir respondiendo a la andanada, ¿no? Sobre el tema de la ordenación del territorio. Hay una dejación de funciones por parte de las administraciones. Las administraciones son muchas, las personas y los técnicos también. Yo no soy político, no he tenido cargo de consejerías ni ministerios en ordenación del territorio. Presido una asociación que es Fundicot, que trata de ir defendiendo desde hace ya como 40 años esto de la ordenación del territorio. Entiendo muy bien la desfachatez, ¿no?, de cómo una ordenación del territorio no se hace de forma progresiva, ¿no? Cosa que no nos pasa solo a nosotros, ¿eh? Quiero decir, la Unión Europea solo consigue hacer ordenación del territorio a través de vías indirectas y fondos estructurales, a través de la política de cohesión, antes política regional, porque no tiene ninguna competencia en ordenación del territorio, ni en urbanismo. Ninguna es ninguna, ¿no?
Entonces sí que tenemos directivas sobre determinadas cosas de tipo sectorial, porque el planteamiento, pues por lo que sea, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de alguien que viene trabajando en la ordenación del territorio, pues claro, yo entiendo y me frustro de que las cosas están muy claras de cómo poder hacerlas, ¿no? Cada vez te acercas asintóticamente, ¿no?, a unos límites, porque cada vez cuanto más corre la gacela, más corre el león, y al revés, ¿no? Entonces el león, como sabéis, siempre se la come, ¿eh? Entonces la ordenación del territorio es la gacela y el león es el mercado, ¿no? Y son las grandes empresas. Entonces, claro, ante esta tesitura, escuché hace poco, ¿no?, en uno de estos posts que circulan por las redes, aquello de que, bueno, aunque tú eres catedrático y eres no sé qué, al final tú estás trabajando de acuerdo con lo que el sistema y el capital te dicta, ¿no? Que es una situación, una perspectiva muy fatalista de la macroestructura, que yo creo que está algo superada. A mi modo de ver, hay una relación entre agencia y estructura que se podría modificar, como también modificaron los neomarxistas la consideración del espacio en las teorías económicas, ¿no? Desde ese punto de vista, entendería que tenemos que seguir, es decir, si no creéis, ¿no?, que esto no sirve para nada y no hace falta la pena luchar por esto de planificar, pues cojamos el montante, apaga y vámonos, ¿no? Es decir, la cuestión no es si yo soy muy consciente de las enormes limitaciones que desde el punto de vista de la planificación territorial tenemos. Es decir, personalmente yo tengo remedios o propuestas de cómo poder hacerla, ¿no? Es decir, y cómo coordinar los diferentes elementos, empezando por un Plan Nacional de Ordenación del Territorio de estilo federal que pudiera, digamos, ser coordinado a nivel parcial por las diferentes comunidades autónomas, como pasa en otros países, por ejemplo, ¿no? La segunda cuestión es el hecho del principio de no restitución, ¿no? O el de no harm, ¿no? O el de no daño, que es un principio europeo que seguramente a lo mejor pues no entra dentro de las directivas, pero que es un principio que se podría aplicar para cuando alguien está declarado como protegido, no puedes revertir la situación. ¿Esto en España se produce 100%? La respuesta es que no, ¿no? Es decir, porque siempre hay algunas matizaciones, aunque fuera en la reforma de los presupuestos del decreto de último año que se haga el gobierno de turno para modificar según qué condiciones en determinadas cuestiones, ¿no? A partir de aquí yo entendería que tenemos que jugar, ¿no? Hay que buscar un entendimiento, ¿eh? Es decir, al final... Hay que denunciar. Simplemente hay que denunciar, porque España no cumple lo que debería de cumplir. Es el deber de todos los miembros Estados de Europa. No solo denunciar, que también el recurso a la vía judicial yo creo que es imprescindible hasta llegar hasta las máximas, ¿no?, instituciones. Entiendo que habría que desarrollar más lo que sería la justicia gratuita, ¿no?, es decir, y la filosofía de un trabajo de mediación para tratar incluso de que se considerara desde el punto de vista jurídico que la no participación en los planes de participación pública de determinadas administraciones y actores territoriales o económicos después puedan quitarles la razón a la hora de impugnar los planes. Hay que modificar el hecho de que la anulación de los planes no puede ser nulidad total, sino que tendríamos que ir a una nulidad parcial para resolver y negociar determinadas cuestiones. Es decir, hay muchas cosas que están en marcha, que cuestan muchísimo tiempo para poder lograr y que yo creo que están en la senda de poder avanzar en esta dirección, ¿no? Planificar es necesario, responded a la pregunta, si sí o si no, ¿no? Y a partir de aquí decir, es que los municipios son los únicos que pueden hacer algo. Claro, esto también tiene trampa, porque son 8.200, algunos de los cuales ni cortan, ni pinchan, ni pueden comer, ¿no? Entonces, a partir de aquí hay que plantear otro tipo de alternativas, que es agrúpate, únete, y si no puedes, pues que alguien te ayude a poder hacerlo, ¿no? Que es lo que planteaba Joaquín en esto de la cooperación intermunicipal a través de los diferentes organismos, que también tienen, digamos, cierto sesgo ideológico político en cuanto al papel de las diputaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Todo esto podemos discutirlo ampliamente, pero hay experiencias para poder solucionar eso que estáis diciendo. Es decir, hay planes de acción territorial de espacios rurales justamente para provocar un urbanismo supramunicipal de espacios rurales, que por tanto ya no son planes urbanísticos, sino que son planes de ordenación del territorio, aunque tengan una orientación fundamentalmente urbanística y demás, ¿no? El tema de la distribución, de la generación distribuida, es que yo no veo esto, no veo lo otro. Claro. Es decir, si tú coges la red eléctrica española, que es la que realmente te permite cómo volcar, ¿no?, y cómo distribuir con un sistema de funcionamiento que no
es muy complicado de saber, pero que, en fin, entre otras cosas, ha generado el apagón que estuvimos sufriendo por la incorporación de según qué cosas, ¿no? Porque antes era pública, pero ahora el 80% es privado y solo el Gobierno de España tiene el 20%. Claro, lo que tienes que hacer es cómo extiendes la capilaridad de esas redes, no solo en alta, sino en media y baja, ¿no? Claro, todo esto, y claro, venimos y de repente todo esto va surgiendo en el panel de la discusión. Entonces, hay que protestar. Muy bien, en aquello que haya que protestar, se protesta y se lleva, aunque sea al Tribunal Europeo o al Constitucional o al Supremo, aunque ahí las cosas serán más difíciles y tal y cual, ¿no? Bueno, pero hay una cosa muy importante, que es la capacidad de negociar, ¿no? Yo creo que esto es algo que hay que llegarse a un entendimiento. Yo creo que la Comisión Europea, bien es cierto que ha cambiado mucho desde el año 2005 en sus planteamientos. A mí me da la sensación de que en el ámbito europeo, y eso también es una estrategia que se va deteriorando con el paso del tiempo según la utilización que hacen determinados partidos y grupos, ¿no? en el Parlamento Europeo, entendería que tenemos que acostumbrarnos a sentarnos en una mesa para poder negociar soluciones, ¿no? Es decir, los pactos entre las diferentes administraciones y entre los diferentes actores públicos y privados, pues tú tendrás que buscar qué tipo de solución transaccional, a lo mejor no es la más pura de las que podemos optar, pero cuál es la que administrativamente, desde el punto de vista de la eficiencia, nos podemos permitir. ¿Qué es lo que no se puede superar? Claro, ¿para qué sirve la planificación? Desde el año 80 la huella ecológica, desde el año 83 creo, la huella ecológica está superada. No hay vuelta atrás. Desde el punto de vista del cambio climático, la temperatura, estamos ya por encima de esos grados del 1,5, 2 grados que nos podríamos permitir. Sí. Bueno, pues tenemos que abandonar el barco. Yo entendería que no. Te voy a interrumpir. Necesitamos más, Chimo, ¿no? Te voy a interrumpir. De todas formas, hasta la fecha no se ha demostrado nunca, en ningún momento todavía, de que la implantación y el poner en funcionamiento de tanta energía renovable haya contribuido a la bajada de temperatura o a la bajada de emisiones de CO2. CO2 no es el único gas de efecto invernadero de todas formas y no está del todo, bueno, de momento las emisiones han crecido conforme hemos ido desarrollando más renovables. O sea, si además los renovables consumen tanto terreno de vegetación y de suelo natural que sirve de sumidero de CO2, no veo la contribución bien. ¿Cómo lo ve usted? Además, ahora estamos en una situación que describió Ernesto también, que haya tanta necesidad hay tanta producción de electricidad que supera las necesidades inmediatas, porque el consumo de electricidad en España está bajando, no está subiendo ya, y entonces no es justificable que un plan nos va a salvar la vida. Ahora necesitamos una moratoria de macrorenovables por el medio rural hasta que sepamos exactamente lo que hay, lo que son sus impactos, lo que es irreversible y lo que se puede tener todavía y qué modelo necesitamos para seguir. Y no es seguir haciendo lo mismo con otro plan. Ya llegamos tarde, hemos fallado en la planificación, reconozcámoslo y acudimos a un nuevo plan. Eso es una moratoria, un análisis, etc. Yo creo que esto hay que exigirlo, pero ya. Solo quería una respuesta corta para no desprestigiar la figura del plan y de la planificación. El plan, digamos, no es una varita mágica que resuelve los problemas, ¿no? El plan es la hoja de ruta que marca lo que tienes que hacer para resolver los problemas. El hecho de tener rumbo y tener ruta es imprescindible. La forma en que lo concretas ya son los programas o los planes de acción. Y si en estos momentos es necesario poner una moratoria encima de la mesa, pues habrá que
discutirlo allá donde fuere. No somos ingenuos, quiero decir que todo el mundo sabe esto por qué ocurre y por qué cambiamos un modelo por otro y cuáles son los negocios que hay detrás y por qué no vamos más rápido. Si todo esto lo sabemos, ¿no? La cuestión es cómo podemos gestionar todo esto, porque cada vez, afortunadamente, la sociedad civil es cada vez más inteligente, ¿no? Es decir, puede tomar parte de todo esto, ¿no? Te pueden vender las cabras, pero ahora tú puedes contestar, ¿no? Te pueden vender determinados discursos, pero tú puedes reaccionar. Entonces, yo vuelvo a levantar, ¿no? Es decir, yo no cobro por hacer planes ni por defender esto. Es una cuestión de prurito, digamos, de cómo plantear el territorio, el paisaje, el ambiente y el futuro de la calidad de vida. Pero, lógicamente, en fin, aquí estamos dispuestos a hacer, a renunciar y cómo seguir. Es una cuestión muy sencilla. Gracias por esta aclaración, porque esto aclara mucho. Vale. Mariano. Hola, buenos días. Bueno, siguiendo con lo de la planificación, es que vemos que dentro de lo tolerante, que ya es la legislación urbanística, yo entiendo que aunque hubiese más planificación, tampoco nos valdría, porque los mismos que hacen la ley hacen luego la trampa. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Aragón están declarando proyectos de interés general de Aragón, PIGAS, tanto los centros de datos como las plantas de hidrógeno. Entonces, claro, pues proyecto de interés general quiere decir que pasa por encima de toda planificación municipal que exista, y no solo eso, sino que implican que todos los activos de energía entran dentro del proyecto de interés general de Aragón. Estoy hablando de los activos de energía renovables, con lo cual automáticamente no vale para nada la planificación, ni aunque la hubiera, ni aunque la mejoraran, porque directamente con el PIGA anulan toda planificación y toda ordenación del territorio, que ya es bastante débil. Rápidamente, todo plan, la directiva a la que se refería el compañero y yo he citado en la exposición, la Red 3, obliga a que haya una zonificación para el desarrollo e implementación de renovables. Es el típico zoning, ¿no?, que se viene haciendo en materia de planificación desde el siglo XIX, sino antes, ¿no? Entonces, es posible, es verdad que las leyes permiten determinadas cuestiones, pero hay un procedimiento que, aunque está relajado, ¿no?, que es el de evaluación ambiental estratégica, obliga a determinadas cuestiones, ¿no? Y seguramente se da la paradoja, ¿no?, de que cuando alguien va por la vía judicial a impugnar según qué cosas, el juez ve mucho más claro si hay una mariposa de colores que se ve afectada que si ves cómo los purines están afectando a la población de la salud y demás, ¿no? Esto es así, ¿no? Es decir, por tanto, hay que utilizar cuáles son las vías que los jueces pueden entender más rápidamente, que es lo que también Martín en ese sentido decía, decir, bueno, hay una directiva que dice que el medio ambiente está por encima de todo, hay unos derechos constitucionales, ¿no?, de sostenibilidad, del desarrollo tal, ¿no?, estas cosas, ¿no? Por lo tanto, hay gente que ha ganado contenciosos en el Constitucional, ¿no?, por ejemplo, aquí en España sobre determinados procesos. Y lo otro no me acuerdo qué era, pero en fin, ya no sé, quería responder a un comentario que había por aquí, pero ahora no me acuerdo cuál era. Rosa también quería comentar algo sobre este tema. Sí, precisamente muchas veces, de las veces que hemos ido a la Consellería y hemos planteado los temas de protección del medio ambiente o sobre todo del interés público, lo que intentamos en una ocasión era que las empresas demostraran que ese interés público es real. Es decir, hay una normativa que indica que un interés público es cuando una empresa, por ejemplo, tiene que explicar cuál va a ser el beneficio para la población en términos de creación de trabajo, y si esa creación de trabajo, además, ponerla desde la perspectiva de género, si han incluido o no la perspectiva de género en sus planes, es decir, toda una serie de requisitos para que un proyecto sea declarado como de interés público. Sin embargo, luego esto no se cumple, porque cuando hubo modificaciones aquí en el País Valenciano, a raíz del decreto 2020, tal, cuando empezamos a protestar realmente y se empezaron a hacer modificaciones, pues entonces esto directamente se obvió, que es lo que estábamos también comentando antes. Y de hecho, lo que nos respondieron de la Consellería es que eso no va a ser así, o sea, no van a pedir ningún requisito, iban a declarar que ya la energía renovable, los polígonos industriales de energía renovable son de interés público porque sí. Y entonces, como son de interés público, pues se van a quedar supeditadas los requisitos que pueda haber de tipo ambiental. De hecho, desde Europa habrá directivas, que existe la directiva Hábitat, la directiva Aves, hay una serie de normativas, pero también hay alguna cosilla por ahí que en el sentido también de permitir un poco esa forma más laxa de contemplar la empresa, de tener una menor legislación ambiental para favorecer los planes. Ha pasado en el Maestrazgo, ha pasado en Teruel, está pasando también aquí. Es decir, por eso estábamos comentando que las normativas están una detrás de la otra, pero en el sentido de
de relajar. De hecho, si viera alguien la normativa de la Comunidad Valenciana, pensaría que aquí no se puede hacer nada, porque aquí hay patricovas y hay planificación territorial, hay un montón de herramientas y leyes que las protegen, porque dicen, por ejemplo, se intentará, pero claro, esos verbos se intentará, se procurará, a ver si puede ser, no son vinculantes. Entonces, claro, alguien puede responder, no, si yo lo he intentado, pero no ha podido ser, lo siento. Y ahí es cuando tenemos el coladero en la legislación que permite todo ese tipo de cosas y que luego seguramente vayamos a contencioso y que ya dependerá un poco de la posición del juez. En mi opinión, eso de la figura del interés público es una cosa que data, si me han informado bien, aún de la época de Franco. Sí, y sin embargo, de lo que se habla en las legislaciones europeas es de intereses de razones imperativos de... bueno... Sí, razones imperiosas. En la legislación española también hay alguna... Sí, pero realmente no es lo mismo. Interés público puede ser, bueno, una carretera que lleva de A a B, porque no hay carretera y la gente que quiere ir a B desde A tiene que dar la vuelta por Roma, como si dijéramos. Eso es interés público, que haya esto. Pero no es de razón imperativa, porque la gente puede llegar a B aunque sea andando y pueden ir por Roma, ¿entiendes? Lo que pasa es que con esas razones forzosas y por ahí imperativas, eso sí que hay que demostrarlas, y además ni esos pueden ser suficientes como para dañar irremediablemente el daño que pueda provocar el proyecto previsto. Y eso es algo que simplemente se olvida. Se olvida en todos los sitios. En Holanda también tenemos casos vergonzosos en que he tenido que claudicar, más o menos, cuando trabajaba allí, pero era descaradamente imposible que se fuera llevando a cabo una extensión del puerto de Rotterdam, por ejemplo, hacia dentro de una zona Natura 2000. Pues se podía hacer si se hacían unas medidas que mejoraban lo que quedaba del terreno de la zona Red Natura, y se puso un programa de muchísimos años de seguimiento, de monitoreo para ver si se aumentaba la calidad. No se pudo demostrar, pero sí que se realizó el aumento del puerto de Rotterdam porque era una razón imperativa de razones económicas y todo copón. O sea, sé de lo que hablo, pero no es así. Se recurrió a Bruselas y Bruselas ha dicho, bueno, entonces tienes que restaurar más hábitat de lo que se ha destruido en otro sitio, que no hay. Hostia, ¿hemos estado durmiendo todos o qué? Se sabía de antemano. También en Bruselas podrían haberlo sabido de antemano. Y aquí pasa lo mismo, porque cualquier ave que muere contra un molino de esos de viento, muere. Y es año tras año tras año. No se molestan aquí ni siquiera en demostrar los posibles efectos que pueda tener en una población de rapaces. Por ejemplo, los rapaces que se reproducen muy poco, viven mucho tiempo, o sea que cualquier ave muerta resulta en 10 años de no tener reproducción ni una, este ave en concreto. Y eso año tras año tras año, con mortalidades superiores a las naturales, llega a la desaparición de la población, cojones, por narices. Y no utilizan ni siquiera esos modelos demográficos de reto demográfico para los buitres, por ejemplo. No se nota, solamente los fondos buitres aprovechan de eso. Es alucinante. Bueno, paro. De lo que me faltaba por contestar, porque había una cosa que había comentado el compañero con la andanada de la antiordenación, ¿no? Voy a desdecir a la... Ojo, no soy antiordenación, tengo aquí apuntado. Comparto la idea de que sin planificación territorial los proyectos no se deberían ni plantear, porque carecen de criterios relevantes para evaluarlos. Pero ahora te cedo la palabra.
No, nada, era sencillamente por desdecir un poco, matizar la inteligencia artificial, ¿no? Que de momento no es muy inteligente para según qué cosas, es un compendio y una síntesis de lo mucho que han trabajado muchas mentes humanas, ¿no? Por el momento, después ya se verá. Ordenación del territorio solo existe en el País Vasco. Es muy curioso que la inteligencia artificial reconozca este territorio tan particular, ¿no? Y quisiera abundar en la idea de por qué dice esto. Ordenación del territorio en realidad hay en todas las comunidades autónomas desde que tienen competencias con la Constitución del 78, ¿no? Y empiezan. Concretamente renovables. Ya, bueno, concretamente renovables, vale. En cualquier caso, el plan territorial sectorial de renovables todavía creo que no está aprobado. No sé si lo van a cerrar. Lo vamos a presentar seguramente el director general correspondiente. No sé si el de territorio o el de energía vendrá a Santiago al Congreso de Fundicot, pero digamos que es de lo poco vinculante que hay. Es decir, plan territorial sectorial. Pero es curioso, ¿no? Es decir, en Navarra también hay determinados planes sectoriales. Navarra tiene una estrategia que no es ley, no pasa por BOE, ¿no? Es sencillamente de acuerdo. Pero hay determinadas cuestiones relativas al paisaje y a las líneas, ¿no? Que pasan de Aragón a lo mejor al País Vasco, que sí que quieren regular, ¿no? Es decir, que hay más, como diría, hay más comunidades autónomas que sí que miran esto con un cierto prurito. Otras, por contra, tienen un planteamiento un poco más laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Y donde voy al final es por qué en determinadas comunidades autónomas como el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Cataluña lo hizo perfectamente para limitar las eólicas, ¿no? Aunque de esto se habla poco y dicen que es un gran consumidor, pero poco productor, etcétera. No dicen lo mismo de Madrid, que es el gran sumidero, ¿no? Energético de este país, ¿no? Bueno, al final, volviendo al País Vasco, lo interesante es, y en eso recuerdo un poco a los Países Bajos, ¿no? Aunque Martín está haciendo una crítica respecto al funcionamiento de cómo a lo mejor están perdiendo parte de la tradición o de la sociedad polder, ¿no? Esa sociedad comunitaria de interés común o de bienestar común. En el País Vasco se planifica mejor por una sencilla razón, y es, desde mi punto de vista, y es que tienen un territorio muy pequeño, con muchas limitaciones de uso y unas demandas exigentes, y tienen que planificar muy bien dónde ponen las cosas. Esta es una cuestión física, pero hay otra que es otra cuestión más cultural y, si queréis, más institucional, y es que allí hay 4 niveles de la administración con unos poderes bastante poderosos: los municipios, las diputaciones forales, el gobierno de Euskadi y también la intervención del gobierno de España. La ordenación del territorio se hace a través de unas comisiones que llevan funcionando casi 40 años para solucionar el problema que tenía el gobierno de Euskadi, que tiene la competencia en ordenación del territorio para aprobar los planes, pero quienes inician la planificación de los planes territoriales parciales, es decir, de los planes subregionales, son las diputaciones forales, provinciales, a partir de la demanda de los propios municipios. Es decir, es una cuestión bottom-up, de abajo arriba. Entonces, al final, todo esto para decir, la gente cree que planificar es interesante si confía que la labor que hacen sus representantes políticos le solucionan los problemas que tienen. Eso es círculo vicioso. Esto es un poco un círculo vicioso, porque si falta la confianza en cualquiera de las partes correspondientes, ya se pasa. Bueno, sí. Pues voten, cuando voten elecciones sepan cuáles son las opciones en las que quieren depositar su confianza, y si fallan, pues a la siguiente pues voten otra cosa, ¿no? En nuestro sistema es lo que hay. Muchas gracias. ¿Qué otra cosa hay para votar? Solo un matiz. Porque en el tema de Navarra, por ejemplo, que está muy avanzado, es la ordenación, lo que les mueve en la ordenación no es el respeto al medio ambiente o al paisaje o al medio rural, es el respeto entre los sectores económicos, que esto es un tema importante. En Navarra hay viñedos, hay conserveras, y lo que no quieren es que un sector les pueda invadir destruyéndoles todos. Eso es lo que ha hecho Navarra, y en el País Vasco podríamos decir un poco también, y en el resto no. Este sector económico está pisoteando a cualquier sector económico que haya. Bueno, yo creo que
me quedaría un minuto, pero no habrá ninguna intervención que se pueda limitar dentro de 60 segundos, me temo. O sea que me resta dar las gracias a todo el mundo que haya participado, a las preguntas e intervenciones que haya venido desde la sala, que desgraciadamente no está poblada como hubiera esperado, pero vamos, no se puede tener todo en esta vida. Y gracias a todos los asistentes y a tomar un poco de descanso.